Vamos a estar leyendo en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 16 en adelante. Y así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, tendréis paz. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre ustedes. Porque ¿quién estuvo en lo secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Porque he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, dame palabra y permíteme, Dios, dar una palabra conforme a tu voluntad en estos momentos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. En estos días hemos vivido una situación un poquito precaria con lo que tiene que ver la cuarentena. Ha habido temor, ha habido pánico. Sin embargo, el pueblo del Señor debe saber, debe confiar en sus palabras, que el Señor dice que ningún mal tocará nuestra morada. Solamente tenemos que aprender a vivir la palabra, y lo que dice la palabra en el libro de Proverbios, que el sabio ve el mal y se aparta, pero el necio se acerca y sufrirá el daño. Y en eso tenemos que tener cuidado. Si ha habido un momento, un mandato, un imperativo de las autoridades que dice que no debemos salir, pues nosotros tenemos que aprender a escuchar y ser sabios, respetar, porque como creyentes estamos llamados a respetar a las autoridades y entender de lo que tienen el dominio, que debemos escucharlo y guiarnos, porque para eso el Señor los instituyó. No podemos ser temerarios, confiando en nuestra propia prudencia, para luego estar pidiendo misericordia cuando hubo la noticia de que venía la espada, pero nosotros no escuchamos. Y en eso hay que tener cuidado. Tenemos que ser sabios, porque el sabio ve el mal y se aparta, pero el necio se aproxima y sufre el daño. Sin embargo, lo que queremos hablar tiene que ver precisamente con el tema de la profecía, propio de algo de estos tiempos. Muchas personas han dado palabras de profecía, muchas personas que Dios les ha revelado, y hay que tener cuidado con decir que Jehová dijo, cuando realmente Jehová no dijo. Debemos saber que la profecía es un don de Dios. Debemos saber que el profeta lo instituye Dios. Y debemos saber que cuando el profeta da una palabra, la función del profeta la está dando porque Dios lo mandó. Pero también tenemos que entender que Dios tiene misericordia cuando el hombre clama a él. Y fue lo que pasó con Jonás. Que Jonás sabía que si él daba la palabra, el pueblo se iba a arrepentir y Dios tendría misericordia. Pero cuando un profeta dice que Jehová dijo una palabra, tenemos que estar conscientes de que realmente el Señor habló. En estos días han habido personas que han dado palabras diciendo que el Señor dijo. Y han salido muchas cuestiones propias de la situación que ha atemorizado a la gente, y hay que tener cuidado con eso. Para mí la profecía es muy delicada. Para mí, jugar con las profecías, decir que el Señor dijo, eso es una ofensa al Señor, y fue lo que el Señor dice aquí en el libro de Jeremías. El profeta, Dios lo instituye. El profeta da palabra de arrepentimiento, palabra de parte del Señor para las personas, y si las personas se arrepienten, entonces el mal no viene. Dependiendo de la misericordia de Dios y dependiendo de la voluntad del Altísimo.
Pero ¿qué pasa con aquellas personas que dicen que Dios dio, que Jehová dio una palabra? ¿Qué decimos nosotros cuando una persona dice Jehová dijo tal o cual cosa cuando realmente no es verdad? Pero el problema no está en las personas que dicen que Jehová dijo. El problema está en el pueblo de Dios, que teniendo la palabra en su mano, que teniendo las escrituras, no sabe distinguir entre un profeta de Dios y un profeta falso. Y hay que tener en cuenta que el profeta de Dios, Dios respalda su palabra, pero que el profeta, ninguna profecía va a ir contraria a la palabra de Dios. Digo esto porque en estos días salió una profecía, una persona que dice que Dios le dijo a un niño y que el niño que cogiera un cabello que había entre la Biblia, en el libro tal, buscando, y que hirviera ese té, que se lo bebiera contra el coronavirus. Primero, eso es hechicería. Y la hechicería es un pecado mortal delante de Dios. Quien escucha palabras de esa naturaleza se ve que está totalmente falso de la palabra de Dios. Pero es penoso que muchos creyentes oyeran ese audio y lo replicaran cuando lo que tenían que hacer era borrarlo. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque hay escasez de la palabra de Dios. La persona deja de confiar en el Señor para irse detrás de profetas falsos, para irse detrás de personas, de palabras que no tienen ningún asidero con la palabra de Dios. Ninguna profecía puede ser contraria a la palabra de Dios. No es verdad que Dios va a dar su espíritu para confundir a la persona. El espíritu de Dios, dice la palabra, nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero no creo, y lo digo porque está en la palabra habla de que Dios, cuando habla, habló Jehová. Y que sus palabras no caerán por tierra, que nada hará Jehová el Señor sin revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. ¿Y cómo es posible que una persona va a decir que Dios le dijo que abriera la Biblia, que iba a encontrar un cabello y que lo hirviera y que eso iba a curar el coronavirus? Eso es hechicería. Eso es diabólico. Y eso confunde. Pero más están confundidos aquellos, es penoso que aquellos que quienes replican eso son personas que pertenecen al pueblo del Señor. Nosotros tenemos que tener cuidado. El hombre de Dios y la mujer de Dios que confía en el Señor y que está fundamentado en las Escrituras sabe que eso es hechicería y que eso está condenado por la palabra de Dios. ¿Qué dice Jeremías? ¿Por qué habló Jeremías? Si nosotros leemos esta palabra, dice Jeremías: así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchen las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Personas que dicen que Dios les reveló cuando no es verdad. Yo no estoy en contra de las palabras de profecía. Yo respeto a los profetas. Y yo sé que tienen el ministerio más comprometedor y más delicado que hay. ¿Por qué? Porque Dios le da una palabra a un profeta de que va a destruir a tal cosa, a tal persona, a tal pueblo, como ha sucedido en las Escrituras, que lo vemos. Viene la persona y se arrepiente y Dios lo perdona. Para mí el ministerio de la profecía es muy delicado. Por esa razón tenemos que tener cuidado de estar confundiendo a los demás hermanos con cosas, con audio, con programas de esta naturaleza que confunden a las personas y en vez de aproximarlos a Dios, lo alejan y lo meten en el mundo de la hechicería. Lo que estamos viviendo son tiempos finales, iglesia. Pero si usted lee la Biblia, si usted conoce la palabra de Dios, usted debe saber que lo que tenemos que hacer es clamar, orar y ser prudentes. Si usted, las autoridades le dicen no salga, no salga, hermano. Tránquese en su casa tranquilo y lea la palabra. Pero si andamos como anda en el mundo, como andan las demás personas que están tentando
entonces el mal va a venir sobre usted. Nosotros tenemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice que estos son eventos finales. Lo que nosotros tenemos que hacer es someternos a la palabra. Si hay personas o hay de una profecía de alguien que dijo, pues usted lo que tiene que hacer es pedir misericordia al Señor. Hay personas que apuestan, y cuando digo apuestan me refiero que prefieren que vengan el mal, cuando nosotros lo que tenemos que hacer es pedir a Dios misericordia, porque somos atalayas en medio de un mundo que se está perdiendo. Nosotros no estamos para replicar confusiones, y cuando usted escucha cosas como esa, usted está replicando confusiones. Cuando usted se da una profecía y usted, en vez de alimentarse de la palabra de Dios, usted cae en pánico, quiere decir que en usted no hay fundamento bíblico. El hombre de Dios, la mujer de Dios que está fundamentado en la palabra de Dios, está confiado porque conoce a su Señor. Confiado porque sabe lo que Dios dice en su palabra, y que la palabra de Dios es veraz. Dice Jeremías más para abajo, dicen atrevidamente los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá paz, no vendrá mal sobre vosotros. ¿No es eso lo que vimos en ese audio que mandaron? No hay más bien una confusión, cuando lo que tenemos que decirle a la persona es que se arrepientan, que se conviertan. Y nosotros mismos como creyentes entender que estos son eventos finales, que todo es principio de dolor. Pero no, en vez de agarrar la palabra y de alimentarnos de la palabra, lo que estamos es mirando, corriendo con el mundo y escuchando cosas que no tenemos que oír. Por eso es que le decimos a la persona, vaya a su escuela bíblica, lea su palabra, lea la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí usted recibe instrucciones bíblicas correctas. Pero cuando usted ve a una persona que comienza a publicar cosas que se ve a la clara que es una maquinación del mismo diablo, sin embargo la ley quiere decir que esa persona entonces no está sometida a la palabra de Dios. Toda profecía que haya tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Una profecía, por más buena que parezca, por más sana que parezca, por más correcta que parezca, si riñe con la palabra de Dios en algún punto, entonces no es palabra de Dios. Por eso es que la iglesia tiene que leer cada día más la palabra, porque se está cumpliendo lo que dice la Biblia, que en los postreros tiempos vendrán hombres burladores andando conforme a su propia concupiscencia, hablando de su propio corazón. ¿Tú quieres palabra de Dios? Lee la Biblia. ¿Tú quieres saber cómo está el mundo? Lee la Biblia. Vive la palabra de Dios. Estamos viviendo, iglesia, en eventos finales. Y nosotros tenemos que ser sabios. Tenemos que ser prudentes en estos tiempos y vivir la palabra de Dios. El mundo está lleno de confusiones, pero nosotros somos hijos de Dios. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, cuando yo me acerqué a ustedes no vine con humana sabiduría, sino con palabra de Dios y poder de Dios, para que su fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es la palabra, iglesia. No podemos estar confundidos, no podemos estar corriendo con las personas que quieren decir lo que les parezca ajeno a la palabra de Dios. Nosotros somos creyentes, nosotros somos hijos de Dios. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en eventos finales. Y nosotros no podemos fracasar ya en estos días. Es cuando más debemos aferrarnos a la palabra de Dios. Dice el verso 21.
Jeremías 23, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían y no les hablé, mas ellos profetizaban. Dios no se va a contradecir. Tú quieres escuchar palabra de Dios, tú quieres saber los eventos finales, lee la palabra, lee la Biblia. Por eso es que la Biblia hay que leerla siempre, iglesia, y sospechar toda profecía que venga a la luz de la palabra. No importa quién la diga, no importa quién la hable, toda profecía tiene que ser sospechada a la luz de la palabra. Y si en alguna parte riñe con la palabra, entonces no es de Dios. Estamos en los últimos tiempos, iglesia. Estamos en los últimos tiempos. Y es en estos días cuando el enemigo va a arreciar más sus artimañas para confundir a la iglesia. Ten cuidado, iglesia, no te dejes confundir. Estamos en los últimos tiempos. Y es cuando el enemigo quiere confundir más pronto a la iglesia porque sabe que ya le queda poco tiempo. Pero nosotros somos hijos de luz. Nosotros andamos bajo la luz de Cristo. Andamos bajo su palabra. Dice el salmista que lumbrera es a mis pies tu palabra. Es lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No podemos confundirnos. Lee la Biblia, vive la Biblia y confía en el Señor que te habla a través de su palabra. Dios te bendiga, iglesia, Dios te guarde. Recuerda, nosotros estamos bendecidos, prosperados y victoriosos. Brisa del Este es ciudad de Dios. Ya nos queda poco tiempo en este mundo. Tenemos que vivir conforme a la palabra. Ora a Dios, ora por tu familia. Y dile a Dios que te ayude a vivir en santidad. Vivamos en santidad. Vivamos la palabra de Dios. Porque Cristo viene. Dios te bendiga.